Hola, soñadores del sueño. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez de qué trata la teoría especial de la relatividad? Para algunos, la teoría especial de la relatividad no es otra cosa que la teoría del grupo de Lorentz. El grupo de Lorentz es un grupo continuo de transformaciones de un espacio que se denomina espacio-tiempo de Minkowski. Eso sería para muchos el contenido matemático de la teoría de la relatividad especial. Pero ¿cuál es su contenido físico? ¿Cuál es su contenido filosófico? En algún video pasado, cuando hablamos de Percy Williams Brickman, mencionamos uno de sus libros, el, una introducción sofisticada a la teoría de la relatividad. En ese libro, un capítulo muy corto está dedicado a exponer las transformaciones de Lorentz en su forma más sencilla. Si las quieren ver en forma más complicada, pues, bueno, para muchos ver las transformaciones de Lorentz en su forma más general es aquello en lo que consiste la sofisticación. Pero no, para Brickman, la teoría de la relatividad especial es una teoría que resulta de la crítica de los conceptos de espacio absoluto, de tiempo absoluto y de éter. El éter era la fundamentación física, el contenido físico de los tiempos absolutos y de los espacios absolutos. Newton había definido el tiempo y el espacio absolutos como aquello que con una típica definición bastante difícil de comprender en primera instancia. El tiempo es algo que fluye independientemente de las cosas del mundo, lo mismo que el espacio absoluto es independiente de nuestra forma de medirlo y de concebirlo. Bueno, pues la crítica de Einstein va hacia estos conceptos. Durante el siglo XIX se llegó a la conclusión que algo llamado éter, que es una suerte de jalea, digámoslo así, aunque en realidad no es una jalea, es más bien un sólido muy rígido, de acuerdo a los cálculos de Maxwell, de James Clerk Maxwell. El éter es algo muy rígido y aquí es donde entra un libro muy interesante sobre el tema. Relatividad y espacio. Relatividad y espacio es un libro escrito por Charles Proteus Steinmetz, un ingeniero eléctrico que fue el creador y el que patentó los motores bifásicos, trifásicos, etcétera. Era un ingeniero eléctrico muy bueno. Pero él, a diferencia de aquel otro ingeniero eléctrico que les comenté del ingeniero aeronáutico que les comenté en alguna otra ocasión de Botesat, Steinmetz sí es un creyente en la teoría de Einstein, sí es alguien que está convencido de las razones que da Einstein y las expone muy bien. Y en este libro, por si algunos no tenemos acceso a los artículos que Maxwell escribió para la Enciclopedia Británica, en los que, en la 13ª edición de la Enciclopedia Británica, en los que calcula la rigidez del éter, en el libro de Steinmetz viene ese cálculo, o bueno, viene esa explicación. No hay muchos cálculos, pero es una muy buena explicación de por qué el éter es el contenido físico o lo que le da contenido a físico a las ideas de espacio absoluto y tiempo absoluto. Pues bien, la crítica de Einstein dejó fuera al éter. ¿Por qué? Porque demostró no que no existiera. Demostrar que algo no existe es quizá lo más complicado en la ciencia, pero sí mostró, precisamente introduciendo reinterpretando las transformaciones de Lorentz, que podía uno hacer muchas cosas sin la hipótesis del éter. No se necesita esa hipótesis, podemos prescindir de ella. La crítica de Einstein logró eso en sus artículos de 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Allí nos demuestra que no necesitamos del movimiento absoluto ni del tiempo absoluto para realizar y calcular todo aquello que podamos calcular en la teoría de la electrodinámica. Entonces, ¿de qué trata la teoría de la relatividad especial? Para muchos, como ya dije, es la teoría del grupo de Lorentz, de las transformaciones de Lorentz, y van a dedicar mucho tiempo a explicarnos cómo usarlas.
Uno que se me hace particularmente bueno es el de Shahen Hassian. No sé si se pronuncia así. Shahen Hassian. Físico de la UNAM. El libro es bueno. Bueno, mejor que el de Resnick. Explica mucho mejor las cosas y trae una introducción a la teoría de la relatividad general. Sin embargo, no es filosóficamente sólido. No es un libro que nos platique o nos explique cuáles son las críticas fundamentales a los conceptos de espacio, tiempo y movimiento y éter. Es decir, prácticamente diríamos que no es un tratado de relatividad especial, es un tratado de las matemáticas de la relatividad especial. Hay otro, de Terradas y Ortiz. Terradas escribió un artículo sobre relatividad para la enciclopedia de Espasa Calpe, que contiene prácticamente lo que viene en este libro, claro, en versión abreviada. Pero tampoco trae, a pesar de que nos hace una historia muy documentada de los experimentos que se hicieron en el siglo XIX alrededor de la cuestión del éter, no discute desde el punto de vista de su significado, qué es una medición del tiempo, qué es una medición del espacio y cómo se relacionan estas con nuestras ideas alrededor de la electrodinámica o de la mecánica o de los fenómenos físicos. Los libros son muy recomendables, pero hay que recordar siempre que la física tiene un fundamento filosófico y ese fundamento filosófico surge del análisis de los conceptos que la integran. Sin esos análisis podemos ser muy buenos manejando las matemáticas, podemos invocar el grupo de Lorentz, sus descomposiciones, las contracciones de Wigner, de Inonu-Wigner, pero en realidad tendremos muy poca comprensión de la física, del significado de la física. Muchísimas gracias.